Hola, ¿qué tranza, carnales? Yo soy su homie el Poxte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laced Up. Esta semana traemos algo distinto al canal, un acercamiento diferente con una de las compañías más grandes dedicadas a la limpieza de los tenis, Reshoevn8r. Topa sus redes sociales, su presencia en los eventos más grandes de sneakers y todo el trabajo de caridad que hacen, y parecería que estos vatos llevan ya años en el negocio. Pero entonces, ¿por qué parecen los vatos nuevos en la cuadra? Primero, porque acaban de cambiar por completo de imagen. Pero vamos a regresarnos un poco. Steven Greer fundó Reshoevn8r en Tucson, Arizona en el 2010, partiendo de una idea simple con un fin súper complejo: crear el mejor sistema de limpieza para los tenis, utilizando algo que casi todos tenemos en casa, pero que muy pocos nos animamos a usar a la hora de lavar tenis: la lavadora. Si eres fan de Laced Up, sabes que acá nos encantan las historias de triunfo. Topa, Steven era sneakerhead antes de empezar Reshoevn8r y había desarrollado su propia técnica para mantener sus pares limpios, y el último paso para todo su sistema le llegó mientras dormía: meter el par de tenis a una funda para almohada y eso directo a la lavadora. El sistema le pareció que funcionaba tan bien que decidieron embarcarse en esta aventura junto a sus homies y rentaron una casa donde ellos mismos embotellaban el producto. Y como obviamente no te iban a vender fundas de almohada para lavar tus tenis, empezaron a recortar shorts y bolsas de gimnasio para fabricar sus primeros prototipos. Ellos mismos cortaban, cosían y pegaban las etiquetas de cada una de esas bolsas. Y si estoy sonriendo es porque esta es la parte más chida. Él y sus compas alzaron por completo todo esto. La línea de Reshoevn8r fue ganando terreno prácticamente de boca en boca, y para cuando se presentaron en su primer SneakerCon agotaron todo lo que llevaban en solo 2 horas. Amarrando todo ese momentum, empezaron un canal de YouTube donde enseñan exactamente cómo limpiar cada uno de los pares que van saliendo. Y cuando Vic Almighty y Johnny Bubble se unieron al team, olvídalo, Reshoevn8r ya era un gigante. Para el 2018, y buscando recuperar toda la atracción que ya había generado unos años antes, decidieron rebrandearlo todo, y este es el resultado: minimalista, limpio y atemporal, totalmente en la onda en la que están ahorita estéticamente los sneakers. Y sí, está todo chido, pero ¿funciona? Pero para hablar qué es lo que viene dentro de la caja y cómo es que funciona este kit completo de Reshoevn8r, está una de las 3 estrellas de su equipo completo del canal, el señor Vic Almighty, que si no lo conocen, es uno de los que se dedica no solamente a lavar, sino también a hacer las restauraciones más increíbles en el canal de Reshoevn8r. Vic, ¿cómo estás? Poxte, muy bien, amigo. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. All good. Por favor, ¿puedes decirnos qué es lo que viene dentro de la caja? Alright, so I'm gonna guess you're using the Reshoevn8r Signature Shoe Cleaning Kit, right? Así es. For this kit, man, it has pretty much everything you need to make a shoe cleaning proper. You got shoe trees, your towel, the laundry bag. This thing is special. All 3 brushes, medium, soft, and stiff. 4-ounce bottle solution, and that's pretty much it, man. Vic, sabes, aquí tenemos un pequeño problema porque es muy poca la gente que se anima a meter sus pares de tenis a la lavadora. Pero esto es básicamente como la manera en que ustedes revolucionaron todo el juego de limpiar tenis. So the laundry bag, I understand people's fear. People have always been scared to put their shoes in the washing machine for several reasons. With the laundry bag, this helps secure it. So with the shoes being inside the laundry bag, it protects it. So when they're in the laundry bag, when they're in the washing machine, they're not bouncing around, getting damaged and stuff. This right here is the key to protecting the shoes during that process. Hicimos como una encuesta en nuestras redes sociales y la mayoría de la gente en México, bueno, por lo menos los Dunks y los Jordan 1 son como las siluetas que todo el mundo quiere tener. Y aquí también. ¿Cuál sería las herramientas que vamos a utilizar para limpiar el par de tenis? Pues todo depende del par de tenis, los materiales que tiene ese tenis. Unos Dunks y unos Jordan 1 tienen suede, unos tienen nomás piel, unos tienen canvas. Todo depende del material que tienen los tenis. Poxte, ¿cuáles tenis vamos a limpiar ahora? Sé que te van a encantar estos, mira. That's a good one. Es un buen par. Este es uno de mi colección personal. Lo compré todavía cuando no había esta onda de las filas, no había rifas. Lo único que hice fue ir a la tienda, preguntar por mi talla y recogerlo. Y este es como por un momento se volvió uno de mis beaters favoritos. Pero ahora lo aprecio muchísimo y lo saco muy poco de la caja. O sea, casi nada más lo saco, me lo pongo un ratito y lo vuelvo a guardar de nuevo. Y no lo he lavado desde, pues ya tiene como por lo menos un buen
unos 3-4 meses. Entonces quería ver si Reshoevn8r me ayudaba a revivirlo. 100%. So, para esos tenis, se me hace que nomás es pura piel, ¿verdad? Sí, totalmente piel. Para empezar esos tenis, para limpiarlos, vamos a tener que hacer unas cosas primero. Por ejemplo, quitar las cintas y quitar el insole de adentro del tenis para darle toda una buena limpiada thoroughly all around. ¿Qué tan importante es limpiarlos también por la parte de adentro? Porque la mayoría de las veces, o la gente que hace esto, lo limpia como por fuera y como con eso ya es suficiente. You don't know where other people's feet have been. You know, people can have, who knows, they can have fungus, they can have dirty feet, you never know. So, it's very important to clean up sides, insides of the shoes. That's why it's very important, if you can, put the shoes inside the washing machine so they can fully get cleaned up, disinfected, inside and out. Listo, tenemos las plantillas, agujetas y el par de tenis completamente solo, desnudo. Before you start cleaning up the shoe with solution and water, the first thing I always do is, with a soft bristle brush, is brush off all the surface dirt of the shoe, just all around, give it a nice brushing all around, just so you can brush all the stuff off. You don't want to clean it and push that stuff further into the shoe, if that makes any sense. Desde ahorita ya se ve un poco mejor, tengo que decirlo, desde ahorita ya se ve que está haciendo algo. Por lo menos el cepillo ya le tiró toda esta tierra. So the next thing you want to do, man, is grab your 4-ounce bottle solution and squirt 2 squirts inside a bowl of water. Again, this stuff is highly concentrated. You don't need too much. 2 little squirts gets you very far. And again, to mention, this stuff's 100% natural. It's good for leather, it's good for suede. It cleans it up, but it also helps recondition those materials. So in the long run, when the shoes get old, they're fully conditioned thanks to the solution you used in the past. Ahora, la próxima cosa que vas a hacer es sacar tus shoe trees, adjust the size, y meter eso dentro del tenis. Again, the shoe trees are very important for the cleaning process, especially unlike Jordan 1s, Air Force 1s, Dunks. Those shoes all crease badly. You know, every single time you wear them, they crease automatically. So this right here helps bring back the shape of the shoe. So once you're cleaning it and when you let it dry, the toe box goes back to its original shape and you help remove all that creasing during that process. ¿Tú recomendarías dejarle los shoe trees después de que ya se lavaron? Como dejarle una de estas hormas adentro antes de guardarlo adentro de la caja? Every time, man, every single time. Desde que empieza ese proceso hasta que se acabe el proceso. Hasta que se acabe el proceso y queden todos los dedos de los tenis es cuando sacas los shoe trees y ya están listos. So from beginning to end, leave them inside. Ahora, ¿por dónde empezamos? The first thing you're gonna do is, again, grab your soft bristle brush, get inside the solution, and start brushing those uppers. Let's go. Esto, ¿qué tanto tengo que agarrar? Como, si dejo tantita solución o tiene que estar escurriendo de agua. Me personally, I like to be messy, man. I dunk it, I scrub it. I want to get the whole shoe fully dirty and just all cleaned up, man. Full of solution and suds. There you go. So again, yeah, the key to it, man, is just brushing a nice circular motion, getting all those edges and stuff, you know, make sure you don't miss any spots anywhere on that shoe. Ya le di una buena tallada, ahora entonces lo que voy a hacer es pasarle la toalla o me voy directamente al otro cepillo. That's your choice. Usually what I do is I like to grab a towel and start patting it down dry just to see what's going on with the shoe. Like if there's some tough stains that are still on there, or if some areas need more work than others, or they may be completely done and I don't have to do anything more. That's the way to find out, is by patting it down dry at this moment. Ok, Vic, échale un ojo. Creo que más o menos está quedando. Sí hay unas partecitas que me gustaría volver a darle una tallada porque ahorita fue como nada más muy superficial. That's where you're gonna wanna level up a little bit and move on to our medium bristle brush. This brush has a little bit of stiffer bristles. It's awesome for leather. So again, same thing, dunk it in your solution, brush in a circular motion, spend some time on it, you know, go around it a few times. Spend a lot of time on the stitching, bro. So the stitching is the most important part of white shoes, you know, because it's easy to get those stains off the leather, but that stitching that's white is very hard to clean up. So spend a lot of time in that area to make sure you can get it back to as white as possible. Ok, y esto es pura fuerza de brazo, ¿no? Es nada más como así a darle.
Exactly. So since you're working on a leather shoe, that shoe is not delicate at all, so you can apply as much pressure as needed to get those stains out. But if you were working with a delicate shoe, like delicate suede, delicate leather, you're gonna want to be more gentle with that. But this shoe is safe for that process. Pero me falta toda la lengüeta. ¿Cuál es el proceso aquí? Porque yo he cepillado lengüetas con algunos otros productos y arruinan todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para no arruinar mi lengüeta? Well, that's the trick right there, man. So you're gonna wanna put the medium bristle brush down because the bristles on that brush are a little too stiff. It'll damage the material. You're gonna wanna go back to the soft bristle brush. Again, these bristles are nice and delicate for those kind of materials. So you're gonna wanna brush the tongue in a nice circular motion. Not too hard, but this brush is not gonna damage that tongue. So do exactly that and it'll do the trick. So yeah, like you were saying, man, like that tongue is very delicate. If you use the wrong brush, it can easily fray it, damage it and stuff. Let's say that does happen, the material gets frayed. A good trick to getting rid of that frayed stuff is grabbing, you know, like a lighter, a fire lighter, and just lighting off all that little stuff. Very carefully, of course. You don't want to light the shoe on fire, but but if you go over it lightly, you can burn off those little frayed hairs and make it look back to brand new. Vic, ¿cuál es la visión de Reshoevn8r para Latinoamérica? All right, so we have a pretty big vision for Latino America, man. So for me personally, Mexico and all Latin America has a special place in my heart. My parents are from Mexico. I go to Mexico all the time, so the culture there is very important to me. I get how it is over there. I know that the sneaker industry out there is booming, it's big. You know, people have this idea that sneakers and Jordan 1s, Dunks or whatever doesn't matter in Mexico or other Latin countries, and that's completely false, man. Everybody out there cares about their shoes just as much as we do here in the States and other countries, you know? So we wanna make sure our products are available to everyone and everywhere at an affordable price. Everybody deserves to have clean shoes. Everybody has good shoes that need to be cleaned properly. So our vision for Reshoevn8r is to be worldwide, available to anyone and everywhere, and be as informative and give back to the community as possible. You know, we're not here to lie to the people. We're not here to say every shoe is cleanable, use our products. We're here to deliver information. We're here to deliver quality products and just give back to the community as well. A mí me encanta eso y me gusta que ustedes tengan absolutamente un tutorial para limpiar todo. Eso es lo que más me gusta del producto, que puedes meterte al sitio y estoy casi seguro de que tienes el par limpiado de lo que yo quiero hacer. Exactly, bro. Sí, tenemos más que 500 videos en la YouTube de pretty much cleaning every single pair of shoes. Again, we're not here to lie to the people. We're here to inform. You know, we're here to inform what materials you don't want to put solution on, what materials are awesome to clean. It's, you know, every shoe is different. Every shoe has different materials. Nike, Jordan Brand, all these companies are constantly putting out new materials as well, you know, so we got to be on top of that stuff, know how to do it so everybody else doesn't ruin their shoes. Because shoes are expensive, man. Shoes are very expensive, you know, and especially if you're paying resale. Some shoes are like $1,000, $1,500, $500. It's not cheap, you know, it's really not cheap. Es exactamente eso lo que siempre les decimos, porque si ya te costaron un montón de dinero y ya pasaste las dinámicas y ya te metiste a la rifa y de alguna manera Diosito se apiadó de ti y te ayudó a conseguir un par de tenis, entonces lo menos que puedes hacer por tu par de tenis es mantenerlo bien limpio, como si estuviera nuevo. Did you take care of the insides yet? Solamente el interior de la lengüeta, pero entonces para limpiarlo de adentro le quito el shoe tree y ya con eso le voy dando, ¿no? So like I said, shoe tree, go back to your soft bristle brush and just scrub the insides. Again, you can scrub as aggressive as you want. Get all in there, get inside the toe box area, the ankle area, pretty much everywhere on the inside of the shoe, just to break down those germs and bacteria that can be inside the shoe. Creo que se ve bastante bien. Creo que se ve de hecho se ve muy chido. Ahora, ¿cómo vamos por la media suela? La media suela es una de las partes más truculentas para mí, porque casi siempre con el tiempo se va amarillando. Yo no tengo ningún problema, a mí me encanta que se vayan haciendo amarillas las medias suelas, pero sí se ven un poco más mugrosas. Entonces, ¿cómo le hago para limpiar toda la media suela y la suela? So for the uppers, you already use the medium brush, the soft bristle brush, and the medium brush. You're not going to use these brushes for the soles at all.
These brushes don't do anything for the soles. They're too soft, they're too delicate, it won't get any of that grime off. That's where the stiff bristle comes into play. If you feel the bristles, they're very hard, they're very stiff. You can just feel how hard they are. This is only meant for rubber and soles on any pair of shoes. You never want to use this brush on the uppers because it just will damage the uppers, but this is the perfect brush for the midsoles, man. And for this brush, the more pressure you apply, the cleaner it's gonna get. Way better than it was before. Muchísimo mejor de lo que se veía antes. O sea, esto ya se ve como con forma. Y tenías razón, el hilo de las puntadas sí cambió de color un poquito. Regresó algo a blanco, en especial en estas zonas de aquí. Lo que me hace pensar que si le pongo más candela en el brazo, puedo lograr que se vea igual de blanco en todas entonces. Exactly. So again, if you don't feel satisfied with it, you can always go back, scrub some more. You know, it's not gonna ruin the shoe, it's only gonna benefit it. It's whenever you're satisfied with the results. And then, of course, the washing machine also does help with that. Vic, ¿por qué crees que es importante que la gente conozca los pares, los materiales y como toda su composición antes de ponerle agua o los cepillos o la solución? It's very important, man. It's very important. So again, for me, it's a little bit easier because I've been doing this for like 10 years. I have experience under my belt. I've dealt with a lot of different shoes in the past, but it's very important to know what you're working with before you start cleaning the shoes. If it's all leather, awesome, you know, it's gonna be an easy clean, but there are some Jordan 1s that have really delicate leather, you know, such as like the shattered backboards, the bread toes. Those have a really delicate, soft leather that if you scrub too much, that color is gonna start bleeding out, you know? So it's all about knowing your materials, looking at the leather. Is it soft? Is it gonna bleed? Do little testing here and there too. That's big, that's very important. You know, you don't wanna just start cleaning the entire shoe and then, oh shit, it starts to bleed everywhere or it's not looking great. Always do a little test on a little area on the shoe, you know, on the inside, depending on what you're cleaning. That always helps know what you're dealing with. You know, suede materials, if the suede isn't that dirty, don't clean it up fully. You know, use a suede kit, a eraser, a brush, try to get that out. You know, there's different ways on going about the cleaning of a shoe. You know, it's very important to know your materials though, but typically most shoes only contain, you know, mesh, leather, suede, canvas. As long as you know what those materials are, you should be okay. ¿Puedes hablarnos nada más un poco? Porque estaba investigando y Reshoevn8r, pues, o sea, no solamente tiene, no solo es una compañía de productos de limpieza, o sea, ustedes son como una familia. Eso me late un montón. Yeah, we're definitely a tight family, man. So we are a small team. We've been the same team for several years now, and the culture here is important to us. You know, the culture is everything to us. You know, we want to be as transparent as we are here to the rest of the world. You know, family is the biggest thing, and I know you guys can relate as well. Leicester, Mexico, same exact thing. You know, we get that vibe as well. So that's why we work perfectly together, because you guys work the same way, we work the same way, we have the same mentality. That stuff right there is very important to us, man. It's very important to us to make sure everybody understands how we operate, how we feel about the culture, the community, giving back, and just all those type of things. Ahora, creo que ya tengo listo todo el par de tenis. Creo que lo único que me falta son las agujetas y las plantillas. With the leftover water and solution that you use to clean up the shoes, grab that shoelace and put it inside of the bowl of water and just let it sit in there for a little bit. Let it break down that grime and dirt that's on the laces. While you do that, grab your soft bristle brush again and then start brushing the insoles as hard as you can. Creo que me gusta bastante el resultado, pero si realmente quieres ver cómo quedarían estos, date un rol por nuestro Instagram para que los veas después de que los metimos a la lavadora, cómo es que resultaron. Excellent. Vic, ¿puedes dejarle a todo el mundo dónde puede encontrar todo el trabajo que están haciendo ustedes? Of course. Todo nuestro trabajo está en nuestros platforms. Instagram, YouTube, Twitter, everywhere, pero specifically en el YouTube. Cada semana tenemos un nuevo video cada lunes y cada jueves enseñando el nuevo proceso de un nuevo par de tenis. En los lunes hago mis customs, hago mis restauraciones, mis limpiezas. So mostly on YouTube, you guys, at Reshoevn8r.
rejuvenator.com. Hey, qué chingón. Muchísimas gracias por acompañarnos y por llevarnos de principio a fin en este paso. Y la neta es que ya tenemos un chingo de ganas de que todo el mundo pruebe el producto y de tener a la familia de Rejuvenator por acá. Nos encantaría que conocieran la escena tal cual es en la Ciudad de México. Oh man, I'm ready to go to Mexico. I need you to come here to Arizona también, amigo. We'll show you around, we'll give you a nice tour, and I'm ready to go to Mexico, man. Quiero ir a conocer a todo el mundo y presentarles a todos cómo está la onda, porque Rejuvenator es prácticamente, por lo menos donde están las oficinas que tienen ahorita, tú puedes ir y pedir un tour y te llevan a donde están grabando y conoces a la gente que está trabajando ahí. Está súper genial. Oh yeah, the full headquarters, la tienda, el estudio, el gimnasio que tenemos ahí atrás, the main office, the kitchen. We have everything, man. So as soon as you come to Arizona, bro, I'll show you around. Vamos a dejar que Vic vaya a hacer su propio trabajo de experto. Time to go back to work, you guys. Gracias, muchas gracias, Poxte. Y nosotros vamos a mostrarles el resultado más adelante. Como la mayoría de ustedes, nosotros tampoco somos expertos en limpiar tenis. Pero también, como a la mayoría de ustedes, a nosotros nos gusta mantenerlos limpios. Elegimos ir por un par que muchísimos de ustedes tienen en su colección, para familiarizarte y que le pierdas el miedo al producto. Porque la visión de Rejuvenator es que cualquiera que tenga el producto pueda dejar sus pares impecables. Y no solo eso, porque también para saber cómo se usa a nivel experto, solamente tienes que ir a su canal de YouTube y checarlo. Seguramente tienen el video del par de tenis que tú mismo estás tratando de lavar en este momento. Y si no, poco a poco vele perdiendo el miedo. Es muy emocionante el momento en el que está la escena ahorita, en la que muchas compañías americanas están volteando a ver al territorio mexicano y deciden apostarle a todo lo que está sucediendo, lo que nos hace pensar que este es solamente el primer paso de Rejuvenator en México. ¿Qué es lo chido de esto? Que puedes conseguir los productos de manera oficial en toda la República. Para la Ciudad de México, en puntos específicos como 3030 y Papos, dos de las propuestas más frescas de Coyoacán, y con envío a prácticamente toda la República a través de Amazon México, Liverpool y Mercado Libre. En la descripción del video te vamos a dejar todos los links que necesitas para darle cop a cualquiera de las soluciones que ofrece Rejuvenator, así como también links directos a todas sus redes sociales. Si les gustó el video, recuerden compartirlo absolutamente con toda la banda y síganos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y YouTube. Y dense una vuelta por nuestro canal de Spotify y Apple Music. Carnales, esto es Play Stop. Recuerden que pisados se ven más chidos, pero limpios aún mejor. Yo soy su homie el Poxte. Nos vemos muy pronto con más pinche fuego. Peace.